Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Jacob el suplantador. Jacob es uno de los nietos de Abraham e hijo de Isaac y es también uno de los personajes más nombrados en el libro de Génesis. De hecho, él es la persona por la cual la nación de Israel lleva ese nombre. Así que hoy vamos a estudiar varios detalles sobre la vida de Jacob, a la misma vez que extraeremos enseñanzas que quizás nunca antes habías considerado. Comencemos. El relato del Génesis introduce a Jacob de la siguiente manera. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos, y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió, en tu seno hay dos naciones. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. El primero en salir era rojizo y todo velludo como una túnica de pieles. Y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Génesis 25 del 20 al 26. Ahora, noten ustedes que cuando Rebeca sale embarazada, ella entra en agonía por la incomodidad que estaba sintiendo dentro de su vientre. Así que decide consultarle a Dios para ver qué pasaba. Y Dios le responde, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En otras palabras, en tu vientre hay dos hermanos que serán rivales. Y vamos a detenernos aquí por un momento para analizar varios puntos. Primeramente, en toda la narrativa del Génesis encontramos vez tras vez esta rivalidad entre hermanos que involucra un conflicto que se resuelve por medio de algún tipo de violencia, ya sea sacrificial, verbal, en la forma de maldiciones o por medio de un destierro o la muerte de uno de ellos. La primera rivalidad la encontramos en la historia de Caín y Abel. Luego, entre los hijos de Noé, donde Sem y Jafet comparten la bendición mientras que Cam es echado fuera en maldición. Después la rivalidad pasa a ser manifiesta entre Ismael e Isaac. Y ahora los protagonistas son los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob. Ahora, todas estas historias no están por gusto registradas en el Génesis, sino que están para mostrarnos patrones de conducta de la humanidad y cómo, al final, estos patrones van a llevar a Jesús a la muerte. En segundo lugar, hay dos maneras de interpretar lo dicho por Dios a Rebeca, en especial cuando dice que el mayor servirá al menor. La manera clásica de interpretarlo es que Esaú servirá a Jacob. Así lo han visto los judíos por generaciones. Incluso es a raíz de esta profecía que el pueblo de Israel siempre buscó la manera de someter por medio de la violencia a los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Y para ellos, esta profecía se cumplió así, de esa manera. Sin embargo, hay dos cosas que no encajan muy bien en esta manera de ver dicha profecía. Lo primero es que esta profecía es tan conveniente para Israel como lo fue la maldición de Noé sobre Canaán y sus descendientes, porque ambas le daban total libertad a los israelitas de dominar y subyugar por medio de la fuerza a todas las demás naciones. Noten que la primera división, por así decirlo, de naciones ocurre cuando Noé maldice a Canaán y bendice a Sem por sobre sus hermanos. En ese entonces los semitas comenzaron a ser el pueblo escogido de Dios. Luego Dios llama a Abraham, que era semita, y de él salen dos naciones poderosas, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Sin embargo, aún dentro de los mismos semitas se introduce otra división o segregación. Resulta que como Isaac fue el hijo del Espíritu o la promesa, e Ismael
fue el hijo de la carne o el desterrado. Esto hizo que de Isaac saliera ahora la línea que sería pueblo escogido, porque Israel nunca compartiría su herencia. Pero la historia de división y segregación dentro de los mismos semitas se sigue repitiendo, porque todas estas divisiones finalmente darían al fruto Israel, el derecho de subyugar la tierra por medio de la violencia. Así que en este caso la división viene una vez más por medio de los descendientes de Isaac, para que finalmente Israel quede por encima de todas las naciones de la tierra, incluyendo a sus propios hermanos, los edomitas. Y lo segundo que no encaja bien dentro de esta manera de interpretar el mayor servirá al menor es que dentro de los principios de Dios no está el crear rivalidades entre hermanos, entre pueblos y naciones. Dios no es nunca y nunca será el destructor de las familias, pueblos o naciones, sino todo lo contrario. Es Dios el que siempre busca la manera de mantener las familias, los pueblos y las naciones unidas. De igual manera, cuando Dios escoge a un pueblo por sobre otro, no lo hace para hacer del pueblo escogido el verdugo de los que no escogió, sino para hacer del escogido el canal de bendición para las naciones. Y eso no está dentro de esta interpretación clásica, o la manera en que los judíos siempre han interpretado o visto esta profecía. Y yo te pregunto, ¿cuál crees que sería la otra manera de interpretar lo que Dios le dijo a Rebeca? Presta atención a las palabras que Dios utiliza y responde. Desde el comienzo Dios está refiriéndose a dos individuos o a dos naciones y pueblos. ¿Qué dijo Dios que Rebeca llevaba en su seno? ¿Dos niños o dos naciones? ¿Qué dijo Dios que sería dividido desde sus entrañas? ¿Dos niños o dos pueblos? ¿A qué se refirió Dios al decir que una sería más fuerte? ¿Que uno de los hermanos sería más fuerte que el otro? ¿O que uno de los pueblos que se formaría en el futuro sería más fuerte que el otro? Y si en todo momento Dios está hablando de pueblos o naciones futuras que vendrían de estos dos hermanos, entonces, ¿por qué pensamos que al decir el mayor servirá al menor, se está refiriendo a que Esaú servirá a Jacob? Por otra parte, ¿cuán mayor en edad era Esaú con respecto a Jacob si ambos nacieron juntos porque eran gemelos? La segunda manera de entender lo que Dios le dijo a Rebeca por medio de la expresión el mayor servirá al menor es siendo coherente con el contexto de toda la declaración. Dios en todo momento se refiere a pueblos y naciones. Por lo tanto, al decir esto sigue enfocado en pueblos y naciones, no en personas. Cuando vemos cómo otras versiones traducen esta expresión, podemos encontrar que hay algunas que ponen el hijo mayor servirá al hijo menor. Sin embargo, el texto nunca habla de hijos, ni utiliza la palabra hijos. De hecho, la palabra usada para referirse al mayor es Ra y significa mucho, abundante, suficiente, numeroso, grande, fuerte y estupendo. Incluso algunas veces se traduce como capitán por el hecho de significar grande en rango. Eso quiere decir que si somos coherentes con lo que el texto viene diciendo, podemos interpretar que lo que Dios está diciéndole a Rebeca es que el pueblo o la nación más fuerte, más numerosa o más grande de las dos servirá a la menor o a la más pequeña. Ahora, si es esto lo que Dios estaba diciendo, entonces yo te pregunto, ¿quiénes fueron más grandes, más numerosos o más fuertes? ¿Los israelitas o los edomitas? Ciertamente los edomitas fueron un pueblo guerrero y fuerte. Y los israelitas en un periodo de la historia fueron la nación más insignificante y débil. Sin embargo, al final los israelitas terminaron conquistando a los edomitas y obligándolos a convertirse al judaísmo hasta que lentamente fueron desapareciendo de la historia. Por lo tanto, la nación de Israel llegó a ser la más numerosa, la más grande, la más fuerte y también la que debió servir al menor. En este caso, a los edomitas. ¿Acaso uno de los principios más importantes en el reino de los cielos no es que el que se crea mayor que su hermano sea entonces el servidor? Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el siervo de los demás.
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, del 26 al 28. Desde la maldición de Noé sobre Canaán, se ha estado arrastrando la idea de que servir a los demás es algo deplorable, humillante, que servir es una maldición y significa ser rechazado por Dios. Pero Jesús vino para enseñarnos que lo único que siempre quiso para su pueblo fue que sirviera a sus hermanos, que sirviera a las naciones. Bien dijo Pablo una vez, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Tanto Esaú como Jacob, y tanto los israelitas como los edomitas vieron siempre el servicio carnalmente. Es por eso que cada vez que alguno de ellos tuvo el poder a su favor, siempre buscaron ser servidos por medio de la fuerza antes que servir por medio del amor. Lo segundo que resulta interesante del relato de Génesis al introducir a Jacob es precisamente el nombre Jacob. En la cultura hebrea o en todo el Medio Oriente los nombres tenían un significado súper importante porque reflejaban el alma de la persona que lo llevaba. Reflejaban su carácter, podían dar un mensaje específico sobre el momento del nacimiento de su portador y en ocasiones hasta la misión o el propósito de esa persona. En el caso de Jacob se nos dice que lo llaman así porque sale aferrado al talón de su hermano gemelo. Por lo tanto, el nombre Jacob significa literalmente agarrador de talón, lo cual expresa la idea de suplantador, porque quiere suplantar, tomar el lugar de u ocupar el puesto, la posición de la persona que agarra por el talón por medio del engaño, la trampa, la astucia o atacando por la espalda sin que pueda ser visto. Pero mucho más interesante aún es que la raíz de donde se deriva el nombre Jacob es el verbo ahab, que significa suplantar o atacar por el talón. Ahora, yo no sé si todavía no has logrado hacer la conexión que es tan obvia, pero yo te voy a dar una pista más. En Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. O lo que es lo mismo, tú le morderás o la atacarás por el talón. En otras palabras, la narración del Génesis hace evidente que Jacob manifestaría el mismo carácter de la serpiente. Jacob sería engañador, suplantador, adversario y buscaría alcanzar el poder y todos los objetivos por medio de la mentira, la trampa o por medio de los principios del reino de las tinieblas. Y yo te pregunto, lee Juan 13 del 1 al 5. ¿Te das cuenta que el verso 13 enfatiza que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio o que le había dado poder sobre todo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús sabiendo que tenía dominio o poder sobre todas las cosas que están en los cielos y en la tierra? Esclavizar, subyugar por la fuerza, someter por medio de la violencia o servir. ¿Quién era el mayor dentro de la sala donde se encontraban Jesús y sus discípulos? ¿Acaso no se cumplieron ahí, en ese momento, las palabras, el mayor servirá al menor? Compara cómo el pueblo de Israel y Jesús cumplieron las palabras, el mayor servirá al menor. ¿Ambos la cumplieron igual? ¿Quién crees que la cumplió según el Espíritu y quién la cumplió según la carne? Teniendo en mente lo que dijimos anteriormente sobre el significado del nombre Jacob y el carácter que representaba, analicemos cuando Pablo, citando al profeta Malaquías, dijo, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Otras versiones dicen a Esaú odié. Y la pregunta sería, ¿cómo entender que Dios amó a uno de los dos hermanos y odió al otro cuando aún estaba en el vientre de su madre y no había hecho absolutamente nada como para ganarse su amor y su odio? Pero aún más, ¿cómo entender que Dios, siendo amor, pueda odiar a alguien? Lo primero que necesitamos es ver el contexto de Malaquías. Y al hacerlo nos damos cuenta que esto viene como respuesta a la pregunta sarcástica de Israel al decirle a Dios, ¿en qué nos has amado?
Es como si un niño malcriado le pide a su padre que le demuestre que lo ama después de haber desechado y menospreciado todo y a todos por tal de que su hijo esté vivo. Eso sería una pregunta atrevida y cruel, pero esa fue la pregunta que le hizo Israel a Dios. Y la respuesta de Dios fue: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En otras palabras, Dios le dice a su hijo malcriado Israel: imagínate cuánto te amo que fui capaz de entregar a tu hermano gemelo por tal de salvarte a ti. Una vez una señora le dijo al famoso predicador Charles Spurgeon: no entiendo cómo Dios puede odiar a Esaú. O lo que el predicador respondió: la verdad, eso no es lo que me preocupa, señora. Lo que yo realmente no puedo entender todavía es cómo Dios pudo amar a Jacob. Muchas veces ponemos nuestra atención en el lugar equivocado. Si nosotros solamente tuviéramos en cuenta que de los dos hermanos, Jacob era el engañador, el suplantador, el adversario, el que buscaría alcanzar el poder y todos sus objetivos por medio de la mentira, la trampa o por medio de los principios del reino de las tinieblas, entonces nos daríamos cuenta que este predicador tenía razón. De hecho, cuando leemos el contexto de lo que Pablo dice en Romanos 9, que es donde menciona a Jacob y Esaú, nos damos cuenta que él no está diciendo que desechó a Esaú mientras hizo a Jacob su pueblo, porque luego cita al profeta Oseas diciendo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se le dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versos 25 y 26. Ahora, lo que más me sorprende de la historia de Jacob, pero que al mismo tiempo me muestra la magnitud del amor de Dios, es cuando éste se le muestra en el desierto después de haber tenido que salir huyendo de la casa de su padre, precisamente por ser suplantador, engañador y amarse a sí mismo por sobre su madre, su padre y su hermano. En ese momento, Dios se le muestra en un sueño. Pero noten esto, que es bien importante, porque para que Jacob pudiera tener el sueño de la escalera del cielo a la tierra, con ángeles que subían y bajaban por ella, dice el relato que primero Jacob tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ella. Génesis 28:11. Ahora, piensa conmigo, ¿quién toma una roca por almohada? Es claro que la narración busca decirnos algo que va más allá que solo darnos detalles de todo lo que Jacob hizo. Primeramente, el lugar donde llegó Jacob se llamaba Luz. Y es justo cuando cae la noche o cuando el lugar que lleva por nombre Luz queda en total oscuridad, que Jacob tomó una roca para descansar. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero tú y yo fuimos creados para ser luz o portadores de luz. En cambio, el pecado nos ha hecho ser portadores de oscuridad. Y es solamente cuando descansamos sobre la roca, que es Cristo, que nos damos cuenta que los cielos siempre han estado abiertos para nosotros, a pesar de haber elegido vivir en tinieblas. Es solamente descansando en la roca que podemos ver que Dios no puso las puertas del cielo demasiado alto como para que no pudiéramos entrar por ellas, sino como bien dijo un buen amigo una vez, las puertas del cielo Dios las puso en el mismo infierno, para que todos podamos entrar por ellas. Ahora yo te pregunto, lee Génesis 28, del 13 al 15. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Jacob? ¿Le preguntó Dios algún requisito previo a Jacob para cumplir su pacto con él? ¿Se merecía Jacob, el suplantador, el engañador, el adversario de los principios del reino de los cielos, que Dios hiciera un pacto con él? ¿Por qué Dios hizo un pacto con Jacob? ¿Por lo que Jacob era o por lo que Dios es? ¿Porque las obras de Jacob eran buenas o porque las obras de Dios son buenas y otorgadas a nosotros por gracia? Lee los versos 20 y 22 al 22. ¿Dios le pidió el diezmo a Jacob como una prueba de fidelidad? ¿O es Jacob el que promete dar el diezmo como un sistema de intercambio o de pagar por la bendición y protección de Dios? Lee el verso 15 una vez más. ¿Cómo termina la promesa que Dios le hace al suplantador, engañador y adversario de los principios de su reino? ¿Puedes entender lo que implica las palabras "no te dejaré" hasta que haya terminado de darte
todo lo que te he prometido? Si logras realmente entender que Dios le dice a aquel que lleva por nombre suplantador y engañador, que no lo dejará hasta cumplir en él todo lo que le ha prometido, entonces puedes decir con toda seguridad que ya sabes lo que es la justicia de Dios y su venganza. Para el bono de esta semana quiero compartir con ustedes algunos puntos sobre la escena de la bendición de Jacob por su padre Isaac. Y varios de ellos están basados en lo que el antropólogo y filósofo René Girard dice en su libro La violencia y lo sagrado. En Génesis 27 encontramos la historia del engaño de Jacob. Engaño que no fue ni el primero ni el último, pero sí pudiéramos decir que fue el más grande, el más descarado o el que más dolor causó. La narración comienza diciendo que Isaac ya era viejo y se había quedado ciego. Algunas versiones dicen que sus ojos se habían oscurecido quedando sin vista. Y es en esta condición, considerando la idea de que su muerte estaba cerca, que decide llamar a su primogénito, Esaú, para bendecirlo. Génesis 27, 2, 4 dice que Isaac le dijo: como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tu flecha y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Ahora noten ustedes que esta bendición era extremadamente importante, porque era el momento en que Isaac pasaría a su primogénito la promesa de Dios hecha a Abraham. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la bendición que Dios le dio a Abraham e incluso al mismo Isaac y la bendición que Isaac le estaba prometiendo dar a Esaú. Y esa diferencia está en que la bendición que Dios le dio a Abraham y a Isaac fue enteramente por gracia, mientras que la bendición que Isaac le estaba ofreciendo a Esaú era por obra o meritoria. Dios nunca les requirió ni a Abraham ni a Isaac hacer algún tipo de obras o presentarle un sacrificio para entonces darle su bendición. En cambio, Isaac estaba pidiéndole a su hijo Esaú un sacrificio. Luego que le preparase el sacrificio en forma de un plato sabroso, como a él le gustaba, para que después de comerlo, entonces le diera la bendición de Dios, porque al final esta bendición era de Dios. Y yo te pregunto, ¿de dónde crees que Isaac sacó la idea de que la bendición de Dios requería un sacrificio o un holocausto de olor fragante? Si recuerdan lo que estudiamos en la lección pasada, notarán que Abraham llevó a Isaac al monte para ofrecerlo a Dios como olá, o un holocausto de olor fragante. Este tipo de holocausto era visto como una ofrenda que Dios o los dioses comían y se deleitaban con ella. Así que tal vez de alguna manera Isaac entendió que para ser merecedor de la bendición de Dios se necesitaba primero un sacrificio. Y eso fue exactamente lo que le pidió a Esaú. Pero en este caso, Isaac estaba tomando el rol de intermediario de Dios para la bendición. Después de este pedido, la narración sigue diciendo que Rebeca estaba oyéndolo todo e inmediatamente elabora un plan para que Jacob robe la bendición de su hermano. Ahora, noten las palabras de Jacob a su madre. Él dice: quizás mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Verso 12. Y yo te pregunto, ¿acaso Jacob no era ya un engañador? ¿Acaso su mismo nombre no era revelación constante de que era engañador? De alguna manera, la narración nos transmite la idea de que Jacob no ocultaba quién era delante de las demás personas, pero sí delante de su padre. A Jacob parecía no importarle que su hermano, su madre y el resto del mundo lo vieran como lo que realmente es. Pero al parecer sí le importaba mucho lo que su padre pensara de él. La pregunta sería, ¿acaso Isaac no sabía quién era su hijo? ¿Crees que Isaac vivía sin saber que su hijo era un engañador? ¿Qué le hacía pensar a Jacob que su padre no sabía quién era él realmente? ¿No será que nos pasa lo mismo con Dios? ¿No será que constantemente tratamos de esconder de Dios quiénes somos, pensando que de alguna manera podemos engañar a nuestro Padre que está en los cielos? Jacob
sabía o asumía que si su padre descubría quién él era, lo odiaría al punto de maldecirlo. Era por eso que Jacob luchaba constantemente por ganarse el amor de su padre, escondiendo quién era u ocultando su verdadero carácter. Noten que, aunque Isaac es ciego, Jacob sigue sintiendo el temor de ser identificado por la piel de sus manos y de su cuello, que es lisa y no velluda como la de su hermano Esaú. Así que Rebeca tiene la afortunada idea de cubrir la piel de Jacob con la piel de los cabritos con que hace el guiso. Y así entra Jacob delante de su padre, de la presencia de su padre, suplantando a su hermano. Isaac se come el sacrificio, mira a Jacob a través de Esaú y finalmente la bendición es dada. Y es aquí donde René Girard comenta en su libro que los cabritos sirven de dos maneras diferentes para engañar al padre. O pudiéramos decir que los cabritos sirven para alejar del hijo la violencia del padre. Noten que Jacob, para ser bendecido y no maldecido, debe hacerse preceder ante el padre por el animal que acaba de inmolar y que le ofrece como alimento. En otras palabras, Jacob no puede obtener la bendición del padre sin, número 1, sacrificar el animal y ofrecerlo al padre como olor fragante para satisfacer su apetito. Y número 2, vestirse de la piel y la sangre del animal sacrificado. O lo que es lo mismo, poner al animal como su sustituto para que su pecado, su carácter de engañador no quede expuesto delante del Padre. En ambos casos, dice Girard, el animal siempre aparece interpuesto entre el Padre y el Hijo. Y yo te pregunto, ¿te suena familiar todo esto? ¿Acaso esta no es la manera en la que el cristianismo moderno presenta el sacrificio de Cristo y lo que este sacrificio hace por nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar Dios por medio de esta escena? ¿Que nuestro Padre que está en los cielos es igual a Isaac o que es diferente a Isaac? ¿Acaso Dios nos está diciendo que Él necesita que nos revistamos de Cristo y de su sangre para poder presentarnos en su presencia, ser aceptados y bendecidos? ¿O que nuestro Padre que está en los cielos no necesita que lo engañemos suplantando el carácter de nuestro hermano mayor porque su amor por nosotros es suficiente para bendecirnos y cambiarnos? ¿Puede ser este el método de salvación de Dios cuando el contexto de la historia de Jacob es el engaño y cómo obtener las cosas según el carácter de la serpiente? Hemos llegado al final del estudio de hoy y me despido con estas palabras de Pablo en 1 Corintios 2 del 6 al 8. Dice, sin embargo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.